Les cuento que seguimos esta tarde de cierre con otro invitado internacional que a su vez se desempeña en Montevideo porque es profesor de política de empresa en el IEM, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Estoy hablando de Luis Manuel Calleja. Luis Manuel ha ocupado diversos puestos directivos en los sectores de servicios financieros, industriales y profesionales también. Como consultor ha elaborado planes estratégicos para bancos, para compañías de seguros, para numerosas ciudades europeas y también americanas, así como para organismos sociales públicos. Luis Manuel es máster en Economía y Dirección de Empresas, egresado de la Universidad de Navarra, y también es licenciado en Física en la Universidad Complutense de Madrid. Esta tarde Luis Manuel nos va a hablar de la dirección colegiada de equipos de trabajo. Si les parece, lo recibimos con un cálido aplauso. Bienvenido, Luis Manuel Calleja. Adelante. Gracias. Buenas tardes, noches a todos. La parte que me toca a mí no es la más brillante. Es una lata, porque siempre me toca bailar con la más fea. Pero vamos, aunque estoy casado con una montevideana, o sea que eso... pero no bailaba con ella. Bueno, el tema es probablemente de lo más aburrido, pero es un tema directivo y es necesario. Hay males necesarios, ¿sí? En nuestro caso, lo que vamos a hablar es de un tema muy olvidado, que es lo que se llama la dirección colegiada o la colegialidad, y lo vamos a aplicar a equipos de trabajo, pero no de cualquier tipo de trabajo, sino de trabajo directivo, y en concreto que trabajen en forma de comité, y aún más concreto, lo que en Gran Bretaña se llaman los program managers, que son directores no de proyecto, sino de un conjunto de proyectos. Como veis, esto puede ser aburridísimo, o sea que lo voy a hacer lo más rápido posible. Bueno, aquí se supone que cuando doy al on, vamos a probar Enter, a ver, F5, vamos a ver. Funciona perfectamente. Ya sabéis que todo lo que puede ir mal, irá mal y en el momento más inoportuno. Pero es impresionante, te has adelantado bastante. Vamos aquí. Bueno, este es el tema. Este es el tema. De lo que saquéis de aquí en media hora, yo espero que hay 2 o 3 cosas que son un poco distintas a la creencia habitual sobre la dirección de equipos de trabajo, de equipos directivos. Tiro para adelante. No me podéis preguntar, no os veo, o sea que estupendo. El gobierno colegiado. El gobierno colegiado nace para evitar el personalismo y cierta tiranía que entra quien dirige, despotismo, por un lado, y para aprovechar a fondo las capacidades de gente de talento como mi predecesor. Que no es fácil, porque claro, es un tipo simpático, pero ponte a trabajar con él. Externamente... no, y lo digo con conocimiento de causa y de efecto. O sea que externamente es una forma pluripersonal. De hecho, pues los órganos de gobierno los hay monopersonales y pluripersonales. Lo colegiado es pluripersonal. De tal manera que, en ese sentido, se espera que de ese órgano de gobierno de varias personas salga una única decisión. Pero la colegialidad va más a fondo y hay que ver cómo se toma esa decisión dentro del Consejo, dentro del gobierno colegiado. Entonces, bueno, hay una cuestión a aclarar, que el gobierno colegiado procura más la unidad y la continuidad que la eficacia a corto plazo. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues para hacer sostenible la empresa en el largo plazo, pero no es eficaz en el corto plazo, y de hecho lo veremos ahora. Bueno, en la colegialidad no se trata de buscar unanimidad, de hecho es peligrosísima la unanimidad, salvo en algunos momentos muy curiosos, ¿no? Pero es muy peligroso. Ni mayorías aplastantes. El asunto es considerar todas y cada una de las opiniones técnicas con conocimiento de gente de talento que trabaje en el equipo. Y una cosa interesantísima es lo de en medio. Procura que la minoría perdedora, caso de que hubiese una votación, no considere inaceptable ni irreparable un resultado distinto del suyo. Esto no es fácil, salvo que se cumplan algunas condiciones como es esto. Para que esto sea así, las personas que componen ese equipo de trabajo tienen que tener una gran unidad de criterio
sobre cuáles son los fines de ese equipo de trabajo y también sobre cuáles son los medios. Y, por supuesto, se tiene que ser idóneo. Una cosa interesantísima, sobre todo en Latinoamérica, es que se llega a pensar en algún momento de locura, porque esto es así, que cuando uno entra en un equipo de trabajo, ya por el mero hecho de haber sido nombrado por error, por ejemplo, uno ya sabe, ¿sí? Es durísimo esto. No, sí. No, por favor, no. Sí. Es media hora. No perdamos el tiempo, en fin, pero seguir aplaudiendo lo que queráis. Bueno, lo importante de esto queda muy lindo, pero es verdad. La colegialidad es un modo más aristocrático que democrático de trabajar en equipo. Lo que pasa es que a determinados oídos modernos y latinoamericanos, lo democrático es el sumum. O una cosa que no se diga democrática es deleznable. Pero por encima de lo democrático hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el gobierno aristocrático. Cuando digo aristocrático no digo a la aristocracia de la sangre o del dinero, sino la aristocracia del talento. ¿Sí? Entonces, se trabaja bien de modo colegiado con personas aristócratas en el sentido griego antiguo, que es la areteia, los mejores. Los que estemos aquí, que hayamos trabajado en algún momento en algún equipo de trabajo, en alguna task force, que hayamos sido elegidos ex professo, porque somos los mejores que se tenía a mano para ese determinado proyecto y estamos juntos, es una experiencia laboral única. Es de las cosas más gratas que existen. Pero, repito, para esto hay que tener un cierto aire aristocrático. Seguimos. Para que funcione bien, ¿qué se necesita? Pues unidad de propósito, competencia profesional. Vuelvo a repetir, no se sustituye la incompetencia por el nombramiento. Es así, es una cosa. Otra cosa es que con el tiempo, si uno puede mejorar. Pero bien, en los equipos de trabajo colegiados hay que llegar ya reído, comido, bebido, sabido. No es para mejorar mucho dentro de ellos, sino para aplicar todo lo que se sabe. Por otra parte, hace falta tener un cierto hábito de trabajo con las normas de juego de ese equipo de trabajo. Los italianos, lo dicen en italiano, lógicamente, dicen la humildad partecipatrice. Porque una cosa es ser humilde en casa, una cosa tremenda, pero luego en el trabajo saltarse las normas, querer tener la razón siempre, hacer atajos, tengo la verdad, cosas de estas, ¿no? Humildad participativa. Es decir, la humildad es muy importante. No es lo más importante, pero es muy importante. Importantísimo, delimitar qué temas no se tratan, no se tocan en el colegiado. Bien porque sean elevadísimos, si estuviéramos en un órgano colegiado de gobierno, por ejemplo, de los estados en la política pública, no se pone en cuestión la Constitución, ni tampoco por operativos, no se entran en detalles menores. Es para un determinado rango de temas muy interesante, muy alto, pero no el más alto del todo. En cualquier caso, se necesitan mecanismos de seguridad para volver al orden. Esto significa que todas las cosas se pueden desmandar. Puedes estar haciendo las cosas con un grado de fantástico, todo perfecto, pero en algún momento alguien se aprovecha o pasa algo. Bueno, hay que tener reglamentado y previsto volver al orden. En este sentido, el criterio de mi madre, que en paz descanse, siempre decía, hijo mío, primero persuasión y luego percusión. Hay que empezar primero... Casi nunca me percutía, pero vamos allá. Entonces, bueno, no hay colegialidad si no hay delegación. De hecho, si puedo decir lo más rápido posible, la delegación es decisivo, tanto con colegialidad como sin ella. De tal manera que se puede decir lo siguiente, que si yo decido, yo delego bien, dirijo bien. Si no delego, no dirijo. Si delego así, dirijo así. Y eso es una cosa muy olvidada. De hecho, si entras en Internet por delegación apenas hay cosas. Claro, para eso hay que entrar por empowerment, que es mucho más. Pero bueno, la delegación es mucho más importante de lo que parece. Y en el caso de la colegialidad es que no funciona bien la forma colegiada de dirigir si no se delega bien. Entonces, ¿qué cosas hay que delegar? Las cosas de menor entidad, las cosas urgentes, de ejecución, muy especializadas. ¿Qué más podríamos decir? Lo importante en última instancia es esto de aquí abajo. Es decir, cuando uno va subiendo de alguna manera la pirámide de responsabilidades en la empresa, el contenido de las decisiones, generalmente, entre otros muchos aspectos, suele ser de tres tipos. Cuanto más arriba se está, más futuro tienen, más contenido de futuro tienen las decisiones.
Cuanto más arriba se está, más contenido de temas excepcionales. Cuando se está arriba no te vienen las cosas normales. Por eso no se puede ser como la tía Matilde, que no se le pueden dar disgustos, vamos. Tiene que ser muchas veces el consumo de Valium es tremendo en esto, ¿no? Entonces, primero, centrarse en el futuro, centrarse en lo excepcional y luego centrarse en los temas éticos. La mayor parte de las decisiones en la cumbre no son de tipo técnico, son de criterios éticos. No sé, pues por ejemplo, al presidente Obama no le preguntan, presidente, Barrack, se llama Barry, le dice, Barry, ¿qué misil tiramos hoy en Bagdad? Él puede decir eso, preguntárselo a Michelle, que es la que sabe, pero vamos. Mira, eso lo tiene que decidir el secretario de Estado, el secretario de Defensa. A él le preguntarán, ¿qué hacemos? ¿Está bien o está mal tirar hoy, hacer algo? ¿Sí? Pues bien, para tener cabeza para dedicarse a lo ético hay que delegar lo técnico. Para tener espacio de cabeza y de atención a los temas anormales de excepción, hay que delegar lo ordinario. Y para poder dedicarse al futuro, no basta con dedicarse los sábados por la mañana en la oficina vacío, sino que algo más, hay que delegar los temas de hoy. No significa que solamente te dediques al futuro, lo excepcional y lo ético, pero sí, principalmente es tu responsabilidad. ¿Estamos? Vamos allá. Esto es una cosa interesante. Si no se delega, cuando están mezclados los temas muy importantes con los temas urgentes, operacionales, técnicos, ¿qué es lo que sale perdiendo? Sale perdiendo a largo plazo. Por eso se puede decir para Uruguay, pero se puede decir también para muchos sitios. En Uruguay las empresas están mucho mejor gestionadas que gobernadas. Se atiende muchísimo más y mejor, afortunadamente, a los temas operacionales, a tratar bien al cliente, al proveedor, lo que sea. Pero muchas veces queda pendiente de un hilo la sostenibilidad de la empresa, la continuidad de la empresa. ¿Estamos? Entonces, tiro. Bueno, esto es... lo que se necesita de un presidente que trabaje colegiadamente son unos grandes reflejos para dar sobre la marcha tratamiento adecuado y distinto según los asuntos distintos que se tengan. Hay un tratamiento democrático que es para temas, si te vienen encima de la mesa por riguroso de caída los temas, tienes que decidir sobre la marcha cuál tratamos a mano alzada y lo decidimos y punto, cuál tratamos decisionísticamente, se puede decir, o personalistamente, es decir, el experto, por ejemplo, aquí, un asunto muy técnico, si hay un incendio en la empresa, no convocas el directorio, sino que llamas a Pepe el bombero y dice, Pepe, ¿qué hacemos? Y dice, extintor. Y ya está. Hay decisiones complejas que se pueden decir. Sin embargo, lo democrático es para asuntos secundarios, no expertos, temas de equilibrios. Por ejemplo, ¿qué postre vamos a tener esta noche en la cena? Bueno, se hace a mano alzada, fruta, no sé cuánto, lo que sea. Y entonces reservamos el tratamiento colegiado, es decir, contemplando, debatiendo, profundizando, dialogando, hablando, no por buena educación, sino porque tienes la sensación y la realidad de que si no escuchas a los buenos técnicos que tienes, estás tocando el violón. Te dice, ¿colegiado para qué es? Para asuntos serios, para valoraciones de fondo, para el gobierno corporativo, etc. De tal manera que si no se tienen reflejos suficientes y damos tratamiento colegiado a una pavada que se puede resolver democráticamente, se colapsa lo importante. Dedicamos tiempo a lo que no es importante. En esto, no tenemos tiempo, un ejemplo de hacer las cosas al revés, aunque le tengo una cierta admiración, era Felipe II, el rey. Daba el mismo tratamiento a cosas importantísimas que a cosas muy secundarias. Trabajaba muchísimo y además prácticamente trabajaba todo por escrito. Pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para poder presidir y ser miembro de un órgano colegiado de gobierno? Pues un amigo italiano dice, se precisan personas con claridad mental y elegancia personal. Claridad mental para distinguir en cada momento el tratamiento que merece cada tema. Y la elegancia personal, al preguntarle a Mario, ¿por qué la elegancia personal? Era elegantísimo, tío. ¿Y por qué esa elegancia personal? Decía, porque todos nos equivocamos. Es decir, no puedes ser muy cruel con los colegas del gobierno colegiado, pues te vas a equivocar muchas veces, tanto como tu vecino. Entonces es importante esa claridad mental y elegancia personal. ¿Hasta qué punto es importante? Que si no se tiene claridad mental, no se puede trabajar ahí. Y que si en la empresa se da de baja uno de los 5 del gobierno colegiado y vas a sustituirlo y no hay nadie que cumpla con estas características y hay uno que es casi perfecto pero que es un poco confuso de cabeza, déjese el puesto desierto. Es peor el remedio que la enfermedad.
En un gobierno colegiado tiene que estar gente ad hoc o no estar. Seguimos. Entonces vamos a entrar en comités directivos. ¿Qué entendemos por un comité directivo? Es un grupo institucionalizado. Es decir, no es que nos encontremos en el pasillo o que el día del 29 de cada mes tomamos lo que sea, sino que de forma organizada, sistemática, con gente que tiene posiciones específicas en la empresa, no gente que, hombre, le interesa el tema, tiene una curiosidad, sino gente con responsabilidades en la empresa, se reúnen para tratar cuestiones interesantes, ¿sí? Hay que aclarar lo siguiente, que no todo buen técnico ni buen directivo sabe trabajar en equipo, en comité. Y hay gente buenísima, pero no la fuerces a trabajar en el comité si no sabe. No digamos ya si encima de no saber no quiere. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perfectos somos media docena nada más, el resto hace lo que puede, está ahí haciendo lo que sea. Entonces, entramos dentro de ese equipo de trabajo directivo, entramos en ese equipo directivo que lo que dirige es un programa. Un programa en terminología británica es un conjunto de proyectos, más o menos relacionados. De proyectos que tienen cada uno su project manager. Pero dirigir ese conjunto de proyectos es lo que se llama program management y es un poco distinto de lo que parece en general, ¿no? El program management tiene muchas características del gobierno, muchas más que de gestión o dirección de proyectos. Esto es importantísimo, esto es decisivo, hasta el punto que se puede decir lo siguiente, empiezo por abajo. Un program manager no es un project manager con experiencia. Es decir, es una diferencia cualitativa. Puede haber una persona que haya dirigido proyectos de alta tecnología durante 20 años, sea un crack haciendo eso, no necesariamente por ser un crack dirigiendo proyectos concretos, se es ni siquiera mediocre director de programas. De hecho, digamos, lo que tenemos experimentado en el IES en España es que, esto es interesantísimo, ahora que me acuerdo, porque curiosamente para el program manager aparecen como gente idónea, espectacularmente buena, gente que se la daba por perdida. Esos amigos que tenemos que han estado cada año trabajando en un país distinto, en temas distintos, finanzas, logística, informática, no se sabe qué hacer con ellos. Bueno, pues son gente particularmente buena y hay que rescatar esto, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito del program manager. No se supera la pérdida de control trabajando más. Es decir, cuando tú eres director de un conjunto de proyectos, para controlar las cosas no es una cuestión de trabajar más, es trabajar distinto, importantísimo, ¿sí? Es importante que cada proyecto tenga un project manager, perfecto, ¿sí? Pero lo importante es esto que viene aquí en medio. Esto es también un concepto que es británico. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar, dice, en modo de helicóptero, no como un jet, pasando por encima de los temas a gran velocidad, sino que moderas la velocidad, aceleras o bajas a detalles según lo merezca el tema que tengas entre medias. Lo que tenemos que tener claro, vosotros y yo, es que no podemos dar el mismo tratamiento a todos los temas, que tenemos que tener un cierto criterio de importancia de las cosas. Por eso el adagio clásico latino que decía, me acuerdo perfectamente, lo decían los romanos en la época romana, decían, la ciencia del buen gobierno es la ciencia de lo importante. Como no tengamos un instinto verdaderamente afinado para saber qué es lo importante, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Modo de helicóptero. Bajar a elegir algún asunto problemático y entonces concentrarse. Pero no es dar el mismo tratamiento a cada uno de los proyectos. Para los que seáis de ciencias del plan antiguo, sabéis lo que era la desviación típica, ¿no? Bueno, pues es como los matemáticos llaman a la desviación típica. Es una cosa de una imaginación desbordante. Y dice, hay que conocer la desviación típica de las variables que están en juego para no ponerse nervioso por cualquier variación. Todo está variando continuamente. Lo importante es saber la horquilla dentro de la cual entra dentro de lo normal. Por eso, generalmente, la gente con experiencias, canas o con poco pelo suele ser un poco más serena. Pero no porque sea más serena, sino tiene un comportamiento externo más sereno. ¿Por qué? Porque sabe cuándo se tiene que molestar, que poner nervioso, si es que hay que ponerse nervioso en algún momento, ¿sí? Conocer esta desviación típica. Y apoyar, esto ya lo veréis, si lo pedís luego las transparencias, lo veréis. Pero quedaros con esta idea, un buen program manager no es un project manager con experiencia, es otra cosa que hay que aprender. ¿Cómo se aprende eso? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Pues a grandes rasgos me concentro en estos 3 puntos y digo, para que os hagáis una idea, los de ingeniería también del plan antiguo, ¿os acordáis del PERT? Sí, el PERT de tareas, ¿sí? Pues bien, un project manager,
el PERT es un PERT de tareas. Sin embargo, el Program Manager es más bien un PERT de recursos, de cómo asignar recursos entre distintos proyectos en distintos momentos. Obviamente, no se reparten los recursos todo por igual entre los distintos proyectos. Hay que tener un cierto criterio de importancia y de oportunidad. Eso respecto al negocio. Respecto a la organización, ¿qué es lo que hace el Program Manager? Muy importante, dirige los comités de programas, es decir, que están todos los directores de proyectos y coordina, habla, ve, observa, realiza un coaching estratégico. Esto es muy moderno, y más aquí en Uruguay, os gusta muchísimo, eso es increíble. Os gusta el coaching más que a un tonto un lápiz. Es impresionante, es impresionante. El coaching, bueno, y el liderazgo, ni te cuento, liderazgo. Un profesor del IES de Madrid, que ha venido a Montevideo en algún momento, en alguna ocasión, Santiago Álvarez de Mon, tiene varios libros escritos sobre el liderazgo. En los años pares escribe a favor del liderazgo y en los impares en contra. Este año está dando... No. Entonces tiene identificadas 243 definiciones distintas de liderazgo. Y entonces en clase siempre hace lo que voy a hacer ahora. Conclusión número 1. Todos los que estamos aquí somos líderes seguro. ¿Quién no va a ser líder del 42, por ejemplo? O de la 147. Hay cantidad de formas de liderazgo. Bueno, pues lo que realiza es un coaching estratégico, no operativo. ¿Qué significa eso? No sé, eso lo preguntáis a uno que sepa. Pero bueno, pero me han asegurado que era así, ¿eh? Después es el que hace el reporte con el CEO o con el directorio. Por lo tanto, hace de colchón intermedio entre la dirección de la empresa, entendida como el Board of Directors, y el resto de las cuestiones operativas. Entonces tiene que tener una cierta flexibilidad que probablemente no se consigue siendo buen project manager, sino siendo un tipo que ha tenido defectos, ¿eh? Y que sabe. Bueno, esto no quiero decir más porque esto os puede distraer mucho, pero fijaros, a ver si veis desde arriba del todo, es impresionante esto. Estos son perfiles comparados del Project Manager en azul y del Program Manager. Fijaros que el Program Manager tiene una serie de cosas que tiene sobre 5 tiene que tener. Y son cosas aparentemente como poco hard, son todo soft, ¿no? Dice, sentido de costes y rentabilidad. Hay gente que lo tiene, motu propio, porque nació así. Yo tengo un hijo, uno de los 5, que es así. Y luego tengo una hija que no es así, por ejemplo. Se parece muchísimo a mí, pero no físicamente, quiero decir. Bueno, sentido de costes y rentabilidad, fijaros, 5. Fijaros, capacidad de decisión. ¿Qué significa capacidad de decisión? Bueno, pues una persona que decide en el momento oportuno y dice, es que no tengo datos, eso es lo que dice un intelectual. Es que no me faltan datos, como a todo el mundo. Lo que tiene gracia es decidir sin datos. O sea, pero con datos, eso lo hago yo, vamos, esto está perfecto. Vamos, os voy a dar. Capaz de priorizar, pero tan difícil es eso. Primero hay que decidirse por qué cosas antes y qué cosas después. Lo que os decía de que el arte de buen gobierno es el arte de lo importante. Pero lo más difícil es mantenerlo, lo que diría un castellano antiguo, sostenella y no enmendalla. Es decir, se mantiene, esta es la prioridad. Esto va primero y esto va después. ¿Qué significa que esto va después? Que mientras que no esté lo primero, no va lo segundo. Esto, conceptualmente, es una pavada. En la realidad es dificilísimo mantenerse. Por eso, la segunda característica o virtud o skill especial de la persona que dirige es la fortaleza. Es ser un pesado, vamos. En Colombia dicen ser intenso. Hay que ser muy intenso. Después, visión de conjunto. Oye, pero qué fácil. Con echarse un poco para atrás, entornar los ojos, tapando esto, os veo, tal. Bueno, visión de conjunto. No es fácil. Hay gente que tiene un particular gusto por ir al detalle y otros que tienen particular gusto por ir a lo global. Se necesitan las dos cosas. Nota a pie de página. Los chicos tenemos tendencia a mirar lo global, entornando los ojos. Las chicas, bajar al detalle. Por eso se necesitan los equipos de trabajo tener más de una chica. ¿Sí? En Europa se está peleando por eso. Ya se está con el 17% en los directorios. En el año 20 será el 30%, me dicen. Después, conocimiento de la empresa, pero tan difícil es conocer la empresa.
este conocimiento de la empresa significa en última instancia cosas como la siguiente: saber cómo es la manera de hacer las cosas en esta casa. Que eso no está escrito, y en el caso uruguayo menos. Menos porque las empresas vuestras en general, salvo excepción, como esta es una excepción, son empresas pequeñas y jóvenes. Entonces no están escritas las cosas. Por eso tenéis tanta afición a la gestión del cambio. Qué fácil es cambiar una cosa joven y nueva. ¿Os imagináis eso con la Siemens? O con IBM, vamos a cambiar. ¿Y por qué en vez de IBM es BMI, por ejemplo? Empezamos con... Por favor. Entonces, fijaros, llamo vuestra atención, los que hayáis sacado malas notas en la carrera. Competencia técnica no es necesario mucho. Es más, es peligroso, es peligroso. Y luego, fijaros qué cosa, capacidad de relación. O sea, que no rehuyas a la gente, que te molesten un poco las pantallas del ordenador. No puedes estar todo el día en la pantalla del ordenador. En experiencia personal y de más de uno, cada vez que bajábamos al shop floor de las tiendas, de las fábricas, a la realidad de la empresa, por cada hora de trabajo invertida estando físicamente presente, teníamos para 15, 16 horas de trabajo de despacho. No al revés. Es decir, es importantísimo tocar las cosas. Y ahora más que nunca. ¿Por qué? Pues porque tenemos sistemas de información muy rápidos y muy buenos. Tan buenos, tan buenos, tan buenos, pero no perfectos, que te engañan. Porque crees que eso que te da tan rápido y tan perfecto y con 3 decimales es la verdad. Y eso no es necesariamente así. Forma parte del trabajo directivo comprobar si los sistemas de información informan sistemáticamente de lo que hay que informar. Y para eso hay que bajar al sitio. Hay que ver las cosas. No podemos esperar a tener números rojos para tomar medidas. Si nos pilla el toro y estamos en números rojos, muchas veces ya es irreversible. ¿Os imagináis un buen restaurante en que el gran jefe del restaurante dirija mirando la cuenta de resultados? Se hunde. Tiene que estar mirando a los clientes, mirando cosas, y de vez en cuando con el rabillo del ojo mirando la cuenta de resultados, pero poco más. ¿Y esto cómo se aprende? Pues 3 cosas. Por una vez voy a ser puntual, es increíble, tomad nota. Es decir, el Calleja fue puntual. 10, 20, 70. Esto es un algoritmo que se utiliza en la Nestlé, de Suiza, en BBI. Y dice, esto que estoy diciendo, para aprender a dirigir colegiadamente, gobernar las cosas, no la gestión, solamente en un 10% es debido a las aulas, o cosas como esta. En clase, estando en una escuela de negocios, etc. El 20% se desarrolla trabajando codo con un jefe que te quiera enseñar y tú con ganas de aprender. Por eso se dice que a dirigir así se aprende por contagio. De hecho, todos los que estamos aquí, que hayamos dirigido algo, siempre tendremos, más que aprender estudiando, que son cosas que no se mejoran con el mero cavilar y estudiar, sino con la práctica. Todos, cuando tenemos alguna duda, decimos, voy a hacer como aquel primer jefe que tuve ante este problema, ¿qué haría? O como mi papá, cuando tenía este problema, ¿qué es lo que haría? Es decir, hay una cierta genealogía, aprendemos unos de otros, por eso no se puede cortar, por eso hay que ser un poco más sociables, vamos, un poco más. 10, 20, 70. 70 es tiempo trabajando en la empresa, pero no dejando pasar el tiempo, sino con un poco de espíritu científico, valga la bobada, que es ver, cuando hice tal cosa que pasó, cuando dejé de hacer lo que sucedió, no es dejar pasar el tiempo, pero el tiempo influye mucho, ¿sí? Con estas cosas se puede desarrollar si se tiene un mínimo de cualidades innatas. Lo que se puede aprender de la manera de dirigir, de gobernar, se puede apoyar o se puede distinguir de tres patas. Una, ciertos conocimientos, esto se puede aprender mucho y muy rápido. Esto en las escuelas de negocios se aprende bastante rápido. Actitudes, esto ya no se aprende tan rápido, ni tan bien. Y cualidades innatas, apenas se desarrollan. Entonces, los que estamos aquí, muchos seréis unos técnicos excelentes, gente de talento, y otros tendréis otro talento un poco distinto, ¿sí? Si no tienes ese mínimo de cualidades innatas, como por ejemplo, una cualidad innata, que es, cuando digo innata, significa que se puede desarrollar muy poquito. Por ejemplo, capacidad para actuar en incertidumbre. Un buen intelectual dice, no puede ser, hay una incertidumbre enorme, me quedo parado,
espero a que el telediario me diga lo que va a pasar y, bueno, ya está. Cualidades innatas. Por eso tenéis que tener mucho cuidado. Yo vengo de 2 escuelas muy buenas, pero hay otras que no son tan buenas en el mundo. Si esto de cualidades innatas es tan importante, una escuela de negocios que no filtre, que no seleccione muy bien a los alumnos es un fraude. Porque eso no se desarrolla prácticamente. Entonces, cuando veáis una escuela que dice que es escuela de liderazgo y que luego entra cualquiera, hasta el primo tonto, que todo el mundo tiene un primo más o menos, dicen, no os fiéis de eso. ¿Estamos? Entonces, termino con esto. A dirigir así se aprende por contagio. Es decir, estar al lado. Y para los que seáis directores ahora, tenéis que aprender a dirigir en voz alta. Es decir, hablar en voz alta, decir lo que estáis razonando en cada momento para que vuestros colaboradores os puedan entender por qué decidís eso y no otra cosa. ¿Por qué os preocupáis de eso y no de otra cosa? Ya sé, es como hemos aprendido todos los que hemos aprendido algo a dirigir. Bueno, yo la verdad es que en España se dice que yo he sido cocinero antes que fraile. Pero tampoco me había debido de ir muy bien porque deserté de los trabajos directivos para enseñar, que es lo que más me gusta en el fondo. Y nada más. Es un placer estar con vosotros y ojalá pudiéramos hablar. Un abrazo.